¿Qué tal, ingenieras? Potri, ¿qué coño ha pasado aquí? Bueno, lo que acabáis de ver es una batería que se toca en el aire, ni más ni menos. Veréis, yo soy batería desde los 14 años, ahora mismo tengo 36 y hace aproximadamente 5 que dejé de tocar. La batería es un instrumento muy voluminoso, que hace muchísimo ruido y es necesario tener un sitio especial para poder tocar, practicar, etc. Cuando dejé el grupo, pues se acabó el local y se acabó tocar la batería. Hace unos días nos vimos con mi profesor de batería, le expliqué esto, me dijo, Potri, ¿por qué no pruebas el Aerodrums? Y lo que hice fue ponerme en contacto con los inventores, esto ha salido hace escasamente un año, y llegué a un acuerdo con ellos por el cual, si ellos me regalaban un kit y a mí me gustaba, yo les hacía un vídeo. Y gustarme ha sido poco, la verdad es que es una auténtica pasada. Y bueno, pues nada, aquí va mi parte del trato. Una cosa os digo, seguirme en Twitter, porque vamos a regalar 3 kits de Aerodrums. Ahí es nada. Cuando abrimos Aerodrums encontramos 2 baquetas con 2 reflectores en las puntas. 2 pedales y 2 cintas que han retirado porque no han dado el resultado esperado. Una vieja conocida por algunos, la cámara de la PS3 y el responsable de hacer la magia, el software. Ah, se me olvidaba. Y lo más molón de la Aerodrums, estas pedazos de lupas. El funcionamiento de Aerodrums es muy sencillo. Tú tienes 2 sensores en los palos, 2 sensores en los pies, hay una cámara que recoge ese movimiento, lo pasa al ordenador y el software se encarga de interpretar eso y traducirlo en sonidos. Ni más ni menos. Lo que pasa es que lo hace muy bien. Responde perfecto, tiene una latencia muy pequeña de 0,3 milisegundos, que para tocar la batería es más que suficiente. Y además captura muy bien la dinámica. Cuando tú tocas fuerte, suena fuerte. Cuando tocas flojo, suena flojo. Esto se consigue porque hay 100 samplers por elemento, 50 por mano. Esto es una brutalidad y que hace que suene mejor que cualquier batería electrónica de gama media o baja. Una de las cosas que más me gusta de Aerodrums es que puedes grabar todo lo que tocas de una forma súper fácil. Os voy a hacer una demostración. Este es el interfaz de Aerodrums. Damos a menú, damos a grabar y ya está. A partir de aquí, todo lo que toquemos quedará registrado y podremos luego exportarlo en un formato WAV. Ojo, y podremos quitar los efectos o quitar la música o quitar el metrónomo, hacer la exportación a nuestro antojo. Awesome. Una de las cosas que hace de Aerodrums algo más profesional es su mezclador. ¿Qué es un mezclador? Es un sitio donde podemos subir y bajar los volúmenes de los diferentes sonidos que están pasando en Aerodrums. Vamos a hacer una demostración. Ahora mismo acabo de poner una canción y voy a acceder al mezclador. Cuando tocamos podemos percibir qué diferencia de volumen hay entre los sonidos que están pasando. A mi entender, ahora mismo la música se oye muy floja y lo que voy a hacer va a ser, mediante clics, ir pasando hasta encontrar el volumen. Así, moviendo la baqueta, ajustamos el volumen donde más o menos creemos que puede estar, puede ser una mezcla correcta. Y sin salir del mezclador, podemos comprobar que eso nos ha hecho bien la mezcla. Bueno, estamos escuchando la canción, creo que está bien. Hacemos un redoble para salir del mezclador, esto es imprescindible.
Salimos, guardamos los cambios y ya podemos escuchar la música. Pues bueno, hasta aquí lo que yo considero más relevante de Aerodrums. Nos hemos dejado cosas como que tiene una reverb incorporada en la aplicación, que puedes hacerte listas de reproducción con tus canciones favoritas en la misma aplicación, que te puedes hacer tus propios sets de batería a gusto, y la conectividad, o sea, la posibilidad de hacer Aerodrums como un controlador MIDI, que eso pues lo hace un instrumento abierto que puede usar software de terceros. Quería terminar haciendo una lista de las cosas buenas y las cosas malas de Aerodrums. En su lado positivo tiene que es preciso, y eso es clave para que se tome en serio un instrumento virtual como este. Los sonidos son buenísimos, o sea, es una biblioteca de sonidos, de samplers buenísima, que saltan perfectamente según la intensidad en la que toquemos. No hace ruido. Quiero decir que si tú te pones unos cascos, puedes tocar a las 2 de la mañana sin molestar a nadie. Imaginaros el ruido que puede hacer un palo friccionando con el aire. Pues ese es el ruido que hace Aerodrums. Es fácilmente transportable. Aquí cabe Aerodrums. Con esto y con un ordenador tenéis una batería donde queráis. Y como he dicho antes, puede ser usado como un controlador MIDI, lo que lo hace un instrumento abierto. Como negativo, pues podría decir que el aro de luz de LEDs que usa Aerodrums alrededor de la cámara puede llegar a ser molesto. Ellos ya te dan una serie de indicaciones de cómo tienes que colocar la cámara, cómo tienes que colocar el ordenador, para que tu mirada no se centre en la cámara, sino que se centre en el ordenador. Y de esa manera, pues, disminuir lo que podría ser molesto. A mí personalmente no me molesta, pero sé que hay gente que le molesta y bueno, pues quería decirlo para que no fuera una sorpresa y hostia, ¿esto qué es? No vale cualquier condición de luz para tocar Aerodrums. No podemos tocar en exterior, no podríamos tocar en un concierto donde las luces fuesen cambiantes, no podemos tocar si tenemos luces o puntos reflectantes detrás nuestro. Son esas limitaciones, si bien es facilísimo encontrar en tu casa y preparar, o sea, no te hace falta un estudio de iluminación para tocar Aerodrums, pero sí que tienes que tener ciertas consideraciones que ellos ya te explican. Los sonidos son buenísimos, pero son escasos. Tienes varios sets y bueno, de ahí no te puedes salir mucho. En comparación con una batería electrónica, que yo creo que es su gran competencia, pues bueno, ahí son escasos. Claro, tienen la conectividad MIDI, pero bueno, también una batería electrónica tiene conectividad MIDI, así que ahí hay un margen de mejora, entiendo yo. Como conclusión os diré que Aerodrums es el instrumento virtual más novedoso que he visto en mucho tiempo. Y digo instrumento porque es un instrumento, no os llevéis a engaño. Aunque veáis esta apariencia como hostia, esto parece la Wii, no es un juguete, no es el Guitar Hero, es un instrumento, con todo lo que eso conlleva. Un instrumento que hay que estudiar, en fin. Es para gente que sabe tocar la batería, que no puede tocar la batería en su casa, o para gente que quiere aprender a tocar el instrumento, pero con todas las de la ley. Es decir, para tocar el instrumento hay que estudiar y hay que echarle horas. No lo compréis como si fuese esto un juguete. Nada más, simplemente unas palabras para los inventores con los que he estado en contacto estos últimos meses. Jan, Richard, thanks to you, I'm back to playing drums after 5 years. Thanks for it and letting me be part of this amazing project. I wish you the best. You have a great product. Now you just need the people to see it. See you. Y nada, a vosotros muchas gracias por ver este vídeo que ha sido el más difícil que he hecho desde que estoy en YouTube. Grabar y tocar ha sido muy difícil para mí, pero ha sido una experiencia muy emocionante porque la música ha sido
parte de mí durante muchísimos años y bueno, gracias a esto he vuelto otra vez a tocar y ha sido, pues os digo, una experiencia muy emocionante. Hasta aquí el vídeo, nos vemos pronto, adeu.